Paz y bien, queridos hermanos, candidatos a los ministerios conferidos a los laicos. Que el Señor les bendiga abundantemente por haber dado este sí a un compromiso más particular con nuestra amada diócesis de Cabimas. Les habla Monseñor Francisco Gir, director de esta comisión para los ministerios conferidos a los laicos. Comenzamos con este primer video introductorio de qué se trata este curso virtual semipresencial, es decir, va a ser la estrategia, conferencias así como esta que estamos dando, y después va a haber 2 momentos presenciales, ya sea a nivel archiprestal o a nivel general de la diócesis, ya les avisaremos, pero esa es la idea. Bueno, como es breve el video, vamos a entrar en forma universal a forma particular. Es un poco ubicarlo en el contexto que se está dando esta formación para ministros encargados, ¿no? El contexto general en que estamos empezando este curso es la preparación para el sínodo del año 2023, el sínodo de la sinodalidad. La Iglesia Universal se está preparando para ese acontecimiento y nosotros en la diócesis ya vamos mirando, ya vamos ambientándonos tanto espiritualmente como en el lenguaje del vocabulario que se va a utilizar o se está utilizando de una vez entre las iglesias particulares. Por ejemplo, la sinodalidad es un término que lo tenemos que ir manejando. Después tenemos a nivel nacional, a nivel de Venezuela, acaba de finalizar la segunda Asamblea Nacional de Pastoral 2022, una iglesia misionera en salida, la parroquia que soñamos. La parroquia que soñamos es una iglesia en salida. Ese encuentro trajo, y lo tenemos que ver en alguna clase, los diferentes retos que tiene la iglesia venezolana, la Conferencia Episcopal Venezolana, para adaptar esos desafíos, esas actualidades pastorales. A medida que voy hablando, voy repitiendo algunos términos, que ustedes los van anotando. Ese es el sistema. Ustedes tienen que tener un cuaderno que diga ministerios conferidos a los laicos. Y todos los términos, hay que ser como un escolar. Todos los términos ustedes los van asumiendo. Por ejemplo, pastoral, que lo vamos a repetir mucho, viene de pastor, de pastoreo, de llevar el rebaño a un buen redil. Ese es el pastor. Y ustedes van a ser una especie de pastores con sus ovejas, siguiendo el pastor general, que es el papa, y después los obispos, los sacerdotes, y ustedes en sus diferentes funciones van a ser pastores. Entonces, cuando hablamos de pastoral, es el sistema de pastoreo. Bueno, a nivel nacional estamos en ese contexto de ese gran evento nacional que fue la segunda Asamblea Nacional de Pastoral. A nivel diocesano, la diócesis de Cabimas acaba de arrancar un trienio de un plan pastoral, un trienio. El primer año, el año del querigma; el segundo año, el año de discipulado; y el tercer año, el año de la evangelización y la misión. Entonces, bajando ya a nivel diocesano, tenemos ese plan pastoral. En ese marco va a estar colocada esta formación. Por supuesto, uno de los fines últimos de este plan pastoral va a ser que las parroquias deben sectorizarse, para que lo vayan ya haciendo. No tenemos que esperar, eso lo vamos a ver en la práctica, los 3 años para sectorizar la parroquia. En cada sector de la parroquia, vamos a suponer que la parroquia está dividida en 15 sectores. En cada sector va a haber un animador, unos que van a celebrar la palabra, van a animar la liturgia, van a sembrar la evangelización en ese sector. En ese animador comunitario, eclesial, de comunidades eclesiales, va a ser un ministro. Y por último, la parroquia en sí. Entonces, ¿cuál es la meta? Sectorizar las parroquias. Y que entonces el animador de comunidades eclesiales, ese es el ministerio, digamos, no más importante, sino que donde vamos a colocar más énfasis, va a estar acompañado de otros ministerios, otros ministros. El ministro lector, que es el que proclama la palabra con unción y con preparación.
y el ministro de los enfermos, que son los ministros que van a llevar la comunión al enfermo y acompañarlo en sus dificultades. Digamos, esos son los ministerios que más vamos a utilizar en este curso de formación. Y entonces, ya después en la parroquia, concretizando, ya hacia abajo, está el ministro animador de comunidades eclesiales. Eso es digamos, el marco conceptual o el marco referencial en que estamos haciendo este curso. Toda esta formación, todo esto, vamos a utilizar mucho una palabra que se hizo en el concilio en Vaticano II, que se llamaba, tenía una línea pastoral teológica, comunión y participación, esos términos. Después en Puebla también se utilizó un término que lo podemos ir usando, se llama corresponsabilidad. O sea que la iglesia no es jerárquica, pero no es piramidal, lo vamos a ver en la clase de eclesiología, sino la iglesia es circular, donde todos somos corresponsables de la evangelización, del implantar el reino de Dios. Entonces vamos a utilizar en todas las materias, en todos los temas que vamos a tratar, ese criterio de comunión y participación. Y por supuesto, este criterio de comunión y participación, lo vamos a repetir mucho, esta formación va a ser cristocéntrica y bíblica, va a tener mucho énfasis en Jesucristo. Por eso los videos que vamos a utilizar para la formación bíblica están centrados en Cristo. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es Cristo el que nos hace ver con otra mirada la historia de la salvación en el Antiguo Testamento, y es Cristo el que nos va a visualizar o a orientar la iglesia que queremos. De manera que Jesucristo va a estar presente en todo el proceso de formación. Y otro paso que queremos hacer es que esta formación sea bíblica, es decir, que entre más manejemos la Sagrada Escritura en nuestra oración, en nuestros estudios, lo vamos a tener en cuenta. Entonces, esos dos criterios, cristocéntrico y bíblico. Esta formación o esta escuela de formación de ministros está basado en el Código de Derecho de la Iglesia, el Código de Derecho Canónico, sobre todo en los cánones 230 y 231. Son libros que vamos a usar, son los libros oficiales de la Iglesia, y lo podemos leer. Es aquí, en este libro, que es la legalización de la Iglesia, es donde nos dan a nosotros, digamos, la autoridad legal, canónica de la Iglesia para poder formar ministros. Dice que los laicos que de modo permanente o temporal se dedican a un servicio especial, se le llaman compromiso, servicio especial a la Iglesia, tienen el deber de adquirir la formación conveniente que requiere para desempeñar bien su función y para ejercerla con conciencia, generosidad y diligencia. Ese es el Código de Derecho Canónico. Entonces ahí está basado, después lo veremos en las clases de eclesiología. Y por supuesto los documentos conciliares del Concilio Plenario de Venezuela, que se hizo en el año 2000. Concilio significa reunión. Hubo una reunión con los 500 años de evangelización en Venezuela, y aquí se hicieron 16 documentos que están en este libro, el Concilio Plenario de Venezuela. Y hay un documento en especial que es el documento de laicos, que esos son los primeros dos documentos que van a leer ustedes en su formación. Ministerio Quaedam, del Papa San Pablo VI, ministerio que significa algunos ministerios, así inicia el documento y así se llama, algunos. Quaedam significa algunos, ministerium, ministeria, ministerios. Entonces, algunos ministerios que se le confieren a los laicos. Estos ministerios lo vamos a dar por ahora en este curso intensivo virtual temporal, pero se puede dar el lectorado y el acolitado de manera estable, pero eso lo haremos en un siguiente año con una sistematización escolar un poco más seria, en el sentido más profunda. Por ahora el ministerio que se va a ofrecer son ministerios no estables, sino que se puede cada año renovar, ¿no? Eso va a ser el ministerio para varones y mujeres, es decir, porque el ministerio Quaedam Pablo VI decía que solamente era para los varones,
El Papa Francisco nos ha dado la posibilidad de que ahora las mujeres también puedan, se le pueda instituir o conferir estos ministerios. O sea que para varones y hembras, o mujeres y hombres, estos ministerios son para ambos. Bueno, concretando, vamos a tener 12 materias. Podríamos tener más o menos, pero la realidad que tenemos en la diócesis, vamos a ir respondiendo a eso. Son 12 materias. La vamos a mirar rapidito. No en este orden se van a ir presentando, pero estas son las materias. Introducción a la Biblia. Todas las materias son muy básicas, o sea, no va a haber una profundización que se necesitaría 1 año, 2 años, 3 años de estudio. La Biblia nunca terminaremos de profundizar en ella, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Pero bueno, va a haber en la introducción a la Biblia, lo más básico, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, cómo se interpreta la Biblia, cuáles son los criterios magisteriales para la Biblia. Después, introducción a la liturgia. Liturgia significa celebración pública, el culto público. Y como dice la ministeria Cuedan, que ustedes la están leyendo, es el ministro va a participar o ayudar en las celebraciones litúrgicas y en la caridad. Esas dos funciones. Por eso vamos a ver ahorita una materia que se llama pastoral social o doctrina social de la iglesia. Después, la tercera, práctica de las celebraciones. Es decir, vamos a hacer el ejercicio, no solamente ver la teoría, sino en los momentos presenciales y con sus párrocos vamos a hacer las prácticas. Por ejemplo, cómo manejar un incensario cuando vienen las celebraciones solemnes, cómo acompañamos al señor obispo y manejamos el incensario, cómo movernos en el altar, qué hacer, cómo dar la comunión, cómo vestirnos. Entonces es la práctica de las celebraciones. Después hay otra materia, tema 4, eclesiología y mariología. Eclesiología significa eclesia e iglesia, logo, tratado, el estudio de la iglesia, es decir, cuál es el concepto, cuál es el modelo de iglesia que queremos hacer este curso, o sea, cómo concebimos a la iglesia actualmente. Y mariología es el estudio de la Santísima Virgen María, que siempre se unen estas dos materias, eclesiología y mariología. Cuáles son el verdadero culto a la Santísima Virgen María, las exageraciones, cuál es el sano culto a nuestra Madre de Jesús y Madre nuestra. Después sigue el tema 5, apologética, que esa materia es darnos herramientas bíblicas y magisteriales, sobre todo bíblicas, para defender nuestra fe, dar razón de nuestra esperanza, dice el San Pedro, ¿no? Es decir, que viene un hermano separado y nos dice que la Santísima Virgen tuvo más hijos que Jesús, que nosotros adoramos imágenes. Bueno, esta materia nos van a capacitar de algunas citas bíblicas, cómo defendernos con nuestros hermanos separados. Es decir, si te dice que nosotros adoramos imágenes, y usted tiene, Números capítulo 11, dice que Yahvé mandó a hacer una serpiente de cobre, una imagen, etcétera, por ejemplo, ¿no? Eso es apologético. Después en el tema 6, animación pastoral desde la sinodalidad. Vamos a mirar ahí el plan pastoral, que ya el padre Alfredo Hernández, que es nuestro vicario pastoral, lo ha dado en la zona y ha bajado un poco qué consiste este plan pastoral, pero nosotros los animadores y los ministros deben saber bien por dónde va la iglesia diocesana. Entonces va a ver qué significa animación pastoral desde esta sinodalidad. Navegar juntos hacia un mismo fin. En el tema 7, la doctrina social básica de la iglesia. La doctrina social de la iglesia es muy buena. La persona humana, la dignidad de la persona, la injusticia, la corrupción, que ilumina la iglesia, todo el mundo del trabajo, el mundo laboral, ¿no? El mundo de los derechos humanos. Hay muchos temas que nosotros podemos tocar de la doctrina social de la iglesia. Y sobre todo la aplicabilidad en la operatividad de esa doctrina social de la iglesia, que es el mundo de las cáritas nacionales, internacionales, cáritas parroquiales. ¿Cómo hacemos nosotros las cáritas en nuestra diócesis? Quiere decir que el animador sectorial o de comunidades eclesiales tiene que siempre tener en cuenta que no es solamente las celebraciones de la fe, sino también la caridad activa, es decir, que tiene que hacer ollas comunitarias, buscar medicina para los enfermos,
o sea, la parte social, cómo lo iluminamos. Tema 8, el sacramento de la Eucaristía, por supuesto. Si vamos a hacer las celebraciones de la palabra y dar la comunión y vamos a estar ayudando en la Eucaristía, tenemos que saber bien cuáles son las partes de la misa, en qué consiste la presencialización del Señor, o sea, la teología de la Eucaristía. Tema 9, acompañamiento de los enfermos, sobre todo los ministros que van a llevar la comunión y animar y dar un consuelo a los enfermos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Ese es el tema 9. Tema 10, aliviando el duelo, que es una cosa nueva en nuestras realidades a nivel de Venezuela toda, pero en nuestra diócesis hay personas que han quedado solas. Duelo no es solamente lo que se le ha muerto a alguien, ¿no?, sino que lo tenemos como un desafío que se asoma en nuestra diócesis, hacer un acompañamiento a las personas que los hijos se fueron para otro país, el esposo, lo que sea, y ha quedado personas solas, personas mayores o personas solas. Hay que hacer un acompañamiento a estas personas, pastoral del duelo, no solamente las personas que se le han fallecido familiares, sino también que se han despegado de alguien. Eso va a estar allí. Tema 11, Cristología y dogma. Allí vamos a ver, por supuesto, si estamos hablando que nuestra formación es cristocéntrica, pues tenemos que saber los dogmas de las dos naturalezas de Jesucristo, la naturaleza humana, la naturaleza divina, quién es Jesucristo, el mesianismo, cómo es Jesús como Salvador, como el que trae el reino de Dios, y cómo la resurrección de Jesucristo, cómo se explica, todos estos dogmas. Y por último, no está de más tener nosotros una formación básica de la moral católica fundamental. Es decir, porque está muy de moda el tema del aborto, el tema de la eutanasia, de que los viejitos hay que ponerlos a dormir como los animalitos, ¿verdad? O si hay una persona, entonces tenemos que tener algún criterio muy básico de qué responder cuando alguien te diga pues que hay que abortar, hay que matar a los viejos, hay que ponerlos a dormir, o sea, el respeto a la persona humana, el respeto a la vida. Entonces esos principios morales básicos debe tenerlo un ministro. Entonces así concluimos pues, es el esquema de las 12 materias. Aquí terminamos en este video diciendo todo en coordinación con su párroco. No vamos a tener nosotros, en eso vamos a ser muy estrictos, que hay unas personas que al darle la institución de ministro se creen más párrocos que el párroco. No, eso desde el principio lo vamos a decir. La coordinación significa informarle cualquier actividad, tiene que no pedirle permiso, porque va a haber una madurez en trabajo común, pero sí que nunca ustedes vayan a tomar iniciativas propias de, por ejemplo, rápido, decirle, fui y saqué el Santísimo, saqué la especie consagrada del Santísimo sin decirle al párroco. Eso no se hace nunca. Aunque usted tenga la facultad de sacar el Santísimo para llevarle a un enfermo, usted tiene que siempre decirle al párroco. Cosas así, pues, elementales. Eso va a ser desde el primer día de clase, ya se lo estoy diciendo en esta clase de introducción, siempre tiene que el párroco estar enterado. Cuando usted tenga su capilla y está coordinando allá y animando allá, toda actividad tiene que informársela al párroco. Y por supuesto, ahora tenemos una instancia de comunión para que se vayan acostumbrando a estos vocabularios, que son los consejos pastorales parroquiales y los consejos económicos parroquiales. Entonces, esa instancia también hay que tener en cuenta. O sea, yo no puedo, por ejemplo, tumbar la iglesia, la capilla. Si me toca una capilla, la voy a tumbar sin consultarle al consejo económico. Entonces usted le dice al párroco, mira, yo quiero hacer una reunión con el consejo económico y presentarle el proyecto de ampliar la capilla. No, ahora hay esas instancias de comunión. Voy a hacer una fiesta patronal. Bueno, reúno el consejo pastoral para ver en qué me pueden ayudar ellos y que ellos estén enterados de que vienen las fiestas patronales de la capilla, y entonces ellos me ayuden y me den luces cómo hacerlo mejor. Entonces, el párroco y los consejos pastorales y consejo económico. Bueno, en forma general, esa es la introducción de lo que queremos. Normalmente en la evaluación, que lo decimos en la propuesta escrita que ya se la enviamos, vamos a hacerla, como hay bastante, gracias a Dios, candidatos, la vamos a hacer en los momentos presenciales, que van a ser 2. Es decir, no es una evaluación de que vamos a hacer un examen, sino es como un monitoreo, es como un sondear cómo va la formación.
Por ejemplo, si yo le digo en el momento presencial, mira, búscame ahí el capítulo 6 de San Juan, y la persona no sabe ni abrir la Biblia, pues está muy atrasado, o sea, no has hecho ningún avance en eso. Mínimo tienes que saber buscar una cita bíblica, ¿no? Entonces, esa es una evaluación. O si yo le digo a ustedes, por ejemplo, mire, la ministeria pueda, dice tal cosa, ¿y qué eso qué es? No, pues es el documento esencial que tú tenías que habérselo leído. Entonces, en los momentos presenciales hay un monitoreo, una evaluación general. Por supuesto, y cierro, el párroco es el que nos va a decir a nosotros si este ministro va a ser instituido en diciembre, si Dios quiere, por Monseñor Ángel o no. El párroco es el que nos va a dar el visto bueno si está formado o no, porque nosotros no alcanzamos para eso. Bueno, de parte de Monseñor Ángel Francisco Fermín Caraballo, del vicario pastoral, Padre Alfredo Hernández, de nuestro vicario general, el Padre Jorge Tovila, ni mi persona, Monseñor Francisco Gil, le damos la bienvenida a este curso virtual. Que la Santísima Virgen del Rosario y San Benito de Palermo les acompañe en este proceso, les bendiga, les anime y el Espíritu Santo le dé mucha sabiduría. Dios les bendiga.